Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. El tema que vamos a tratar en esta ocasión es Guatemala. Y es que en Guatemala tuvieron lugar este 25 de junio las elecciones generales. Se va a renovar, o sea, está en proceso porque va a realizarse una segunda vuelta, la presidencia por el periodo 2024-2028, así como 160 escaños de la Cámara de Diputados del Congreso, y una gran cantidad de cargos municipales. Y bueno, el resultado fue una verdadera sorpresa. Pasan a, en un panorama en el que la gran mayoría de los candidatos eran de derecha, pasan dos candidatos que no ascriben al ideario del gobierno actual de Guatemala, pasan Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Pero bueno, para tratar un poco sobre lo que ocurrió en Guatemala este domingo, que fue una verdadera sorpresa electoral que rompió todos los pronósticos, tenemos a Sergio Moratalla. Él es estudiante de Ciencias Políticas allá en Guatemala y nos va a estar, nada, comentando un poco sobre la situación en su país. ¿Cómo te va, Sergio? Bienvenido a Carta Política. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la oportunidad, por el espacio. Y sí, soy estudiante de ciencia política en la única universidad pública de este país, la Universidad de San Carlos de Guatemala, que también atraviesa una crisis de captura, subordinación por parte de grupos criminales, donde también se fraguó un fraude electoral y nos impusieron a un rector que no representa los intereses del estudiantado. Entonces sería un honor y un privilegio estar en este espacio y a la orden. Muchas gracias a vos, Sergio, por aceptar esta invitación y por hablarnos del panorama de Guatemala. Y bueno, de eso precisamente es lo que vamos a hablar en esta ocasión. ¿En qué condiciones llegaba Guatemala a este proceso electoral? Nos llegó que está en una situación bastante compleja en términos políticos, pero bueno, ¿cómo cierra el gobierno actual, el gobierno de Alejandro García Matei? Bueno, llegan unas condiciones totalmente ilegítimas, es decir, el sistema de justicia al servicio de grupos criminales, estos mismos grupos que en algún momento fueron investigados y desarticulados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, que también fue expulsada durante uno de los gobiernos corruptos y saqueadores, como fue el gobierno de Jimmy Morales. Entonces, a partir de ahí llega con un panorama desolador, desalentador, es decir, la población guatemalteca no confiaba en estas elecciones, puesto que quedaron tres candidaturas que evidentemente eran incómodas para el sistema, para el régimen que hoy impera en nuestro país, tres candidaturas que fueron excluidas de forma ilegal, de forma arbitraria por el Tribunal Supremo Electoral, que es el árbitro electoral en nuestro país. Entonces llega con un nivel, con altos niveles de desconfianza, de rechazo y de repudio hacia la clase política tradicional, y hoy vemos reflejados los resultados como hoy un candidato opositor, un candidato totalmente nuevo, pues pasa a una segunda vuelta, algo que no sucedía en los últimos 30 años en nuestro país. Y como vemos el gobierno de Alejandro Yamatei, pues es uno de los gobiernos, la percepción en nuestro país, pues dice que más del 80% de la población guatemalteca rechaza, repudia el actual presidente Alejandro Yamatei, que ha tenido varias investigaciones por malversación de fondos públicos, desvío de dinero de los impuestos de todos los guatemaltecos y sobre todo de haber colocado a gente afín a él en las instituciones del gobierno y haber saqueado las arcas del Estado. Entonces, el ronda el 20-23% de aprobación de uno de los peores gobiernos que ha tenido nuestro país. Bastante duro el panorama y bueno, pero tenemos ya un resultado, como bien lo citaste, va a haber una segunda vuelta y prácticamente nadie, no había ninguna encuesta, ningún estudio, nadie predecía que Bernardo Arévalo pudiera pasar a esta segunda vuelta, una verdadera sorpresa. Si pudieras explicarnos un poco sobre quién es Bernardo Arévalo, quién es su partido, el movimiento Semilla, y cómo se logró este resultado que es histórico. Bueno, de hecho, Bernardo Arévalo es hijo de un expresidente de nuestro país. Dos de los expresidentes hicieron y sí trabajaron a favor de las mayorías, hicieron cambios estructurales en nuestro país. Hablamos de Juan José Arévalo Bermejo. Bernardo Arévalo es hijo de este expresidente, también es un académico, un investigador, un docente universitario que en el 2015, a partir de las protestas del 2015, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti son enviados a prisión por corrupción y precisamente por malversación de fondos públicos y por hacerse ricos con el dinero de los guatemaltecos, surge un grupo de intelectuales, un grupo de académicos, un grupo de personas de la ciudad
de la metrópoli guatemalteca que dicen, no, es momento de organizarnos, es momento de hacer algo por el país porque no podemos quedarnos callados, no podemos estar en estos niveles de corrupción, de impunidad y tenemos que hacer algo. Entonces, el movimiento Semilla nace como un movimiento de análisis, de la coyuntura, un movimiento opositor, digamos, de sociedad civil, luego trasciende a un partido político y es como a partir del 2019 logran su inscripción hace 4 años y se convierten en partido político en nuestro país y de ahí surge la popularidad de este movimiento totalmente distinto que nace con jóvenes universitarios, intelectuales, académicos que se aglutinan en este movimiento para poder ser parte de la política o de las opciones electorales en nuestro contexto político. Y bueno, y vamos a pasar un poco a analizar lo que es la segunda vuelta que se viene, pero antes sería bueno que repasáramos un poco a los que se quedaron en el camino, a los que no van a pasar, que son los representantes de los grupos de derecha bastante divididos se mostraron en las elecciones, a pesar de que, bueno, en Guatemala se ha denunciado, ¿no?, una deriva, podríamos llamar autoritaria, más allá de la cuestión de la corrupción, más allá de la cuestión de los grupos de crimen organizado. Pero la derecha guatemalteca, sin embargo, no muestra una unidad, no es que se muestra que hay alguien concentrando el poder. ¿Por qué está tan dividida la derecha? ¿Por qué terminó fuera de la segunda vuelta? ¿Hay algún interés contrapuesto o representan lo mismo? Me atrevería a decir que están desunidos de alguna manera porque sus intereses siguen siendo colectivos, es decir, les interesa llegar al poder, a pactar no solo impunidad, a cobrar lo que han debido o deben de los financistas de campaña, sino que también al final terminan siendo grupos aleatorios, grupos aliados, es decir, toda la derecha o todos los partidos conservadores y tradicionales que hoy compitieron y quedaron fuera del proceso electoral, a partir del tercer puesto para abajo, terminan siendo parte del sistema con políticos reciclados, con funcionarios que ya fueron funcionarios públicos, valga la redundancia, en gobiernos anteriores. El reciclaje político, como le llamamos en nuestro país, gente vinculada con el narcotráfico, con el crimen organizado, que han querido ser candidatos a diputados, a corporaciones municipales. Entonces vemos que la derecha está tan fragmentada que hoy vemos los resultados y que hoy también deciden apoyar a la candidata que hoy pasó a segunda vuelta, que es parte de este sistema. La mayoría de partidos políticos en Guatemala se denominan conservadores, pro vida, a favor de la familia tradicional, etcétera. Como ya sabemos, el conservadurismo y en nuestro país, en nuestro contexto, mejor dicho, es la derecha la que ha dominado los últimos 30 años, ha gobernado y hoy vemos que tenemos altos niveles de corrupción, de impunidad, de pobreza. Somos uno de los países más pobres y desiguales de toda América Latina y a nivel mundial. Y hoy son estos grupos conservadores, grupos pro vida, grupos neopentecostales que están tratando de hacer todo lo posible por desbaratar el sistema de justicia, la institucionalidad pública, los principios democráticos, entre el Estado de Derecho también, por ejemplo. Entonces podríamos decir que de alguna forma están unidos por intereses, pero compiten con diferentes vehículos electorales para alcanzar el poder. Muchas gracias por este panorama, Sergio. La verdad sí, se habló de algunos candidatos en particular, como por ejemplo Suri Ríos, ¿no?, la hija del ex dictador de los 80. Bueno, interrumpe mi gato, lo siento. Pero ya pasando a analizar lo que es la segunda vuelta, tenemos entonces dos candidatos, Sandra Torres y Bernardo Arévalo, y sin embargo, a pesar de que la mayoría de los partidos guatemaltecos se definan como conservadores, se ha sugerido que Sandra Torres representa otra cosa, como que su partido había sido lo más cerca a la izquierda que ha gobernado en 30 años en Guatemala, y por eso algunos habían preguntado cuál es la diferencia entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo, qué es lo que podemos esperar. Existe una diferencia abismal porque la UNE, que es la Unidad Nacional de la Esperanza, que postula a Sandra Torres, en su momento dijo que es un partido es socialdemócrata, pero solamente de nombre. Es decir, en Guatemala lamentablemente los partidos políticos en su mayoría que se dicen conservadores, pues no son firmes en públicamente demostrar cuál es su ideología política. Sandra Torres creo que es parte del sistema, es parte
más allá de que se postule ideológicamente como una socialdemocracia, es parte de todo el entramado político corrupto que hoy impera en nuestro país, a diferencia del movimiento Semilla, que claramente han expresado que son un movimiento socialdemócrata, que están a favor de un estado de bienestar, la justicia social y sobre todo la protección y la conquista de derechos básicos y universales, ¿verdad? Entonces yo creo que sí han demostrado con sus acciones, con sus propuestas dentro del Congreso de la República, con sus acciones dentro de la política guatemalteca, que a diferencia de Sandra Torres, el movimiento Semilla sí podría o es catalogado como un partido de centro izquierda socialdemócrata que está a favor de la recuperación de la institucionalidad del Estado, la democracia, los principios democráticos que están tan rotos en nuestro país y sobre todo luchar contra la corrupción y la impunidad, algo que Sandra Torres no podría hacer porque ella ya está vinculada a varios casos de corrupción y de impunidad, ha estado en la cárcel, tiene procesos abiertos, pero como el sistema está al servicio de las mafias, por ejemplo, Sandra Torres, durante el proceso de elección de magistrados, ella manipuló, mejor dicho, las cortes que hoy están en nuestro país y es por eso que ha sido beneficiada por estos mismos magistrados del Poder Judicial. Entonces sí hay una diferencia abismal entre la UNE y el Movimiento Semilla, que este último sí es un partido de centro izquierda socialdemócrata. Muy bien, y en ese sentido, ya pasando para cerrar, para analizar un poco el panorama que vamos a ver en esta votación, porque Sandra Torres históricamente se ha presentado ya dos veces, de hecho, y en ambos casos resultó derrotada por un fuerte antivoto, reúne un voto duro que le permite llegar, pero que no le permite ganar, muy similar quizá a lo que veríamos en Keiko Fujimori en Perú, ejemplos así. Y, y sin embargo, bueno, ahora el establishment guatemalteco, como citaste, va a respaldarla a ella, algo que no pasó en las anteriores dos candidaturas. ¿Cómo ves este panorama? ¿Tiene Arévalo chances reales de ganar solo con el antivoto o solo con otros respaldos más a la izquierda? ¿O el establishment puede torcer el campo de juego a favor de Sandra Torres? No, creo que sí, el movimiento Semilla, en este caso Bernardo Arévalo, la tiene algo difícil, puesto que la maquinaria clientelar en nuestro país es muy grande. Es decir, todos los funcionarios públicos del actual gobierno que utilizaron a alcaldes que, digamos, se eligen en diferentes corporaciones municipales en nuestro país, utilizan a estos funcionarios públicos, les otorgan demasiadas obras, presupuestos para que a través de este dinero, a través de este tipo de clientelismo político, puedan agenciarse de fondos, entregar comida, algunos incentivos, digamos, a la población guatemalteca para poder generar apoyos y respaldos hacia ciertos candidatos. En este momento es Sandra Torres la candidata del sistema porque viene Movimiento Semilla, un movimiento totalmente disruptivo, distinto a lo que estamos acostumbrados, y entonces ya empieza la campaña de difamación, ya empieza el terror de que el movimiento Semilla es comunista, que es un movimiento socialista y que nos van a convertir en una Venezuela o en una Cuba o en una Nicaragua, como es el discurso típico y repetitivo de la derecha latinoamericana. Entonces le apuestan a un movimiento como el de la UNE de Sandra Torres, a pesar de que en algunos años atrás estuvieron diciendo que Sandra Torres representaba a la guerrilla comunista guatemalteca, pero ahora no les queda de otra que apoyar a la UNE porque Sandra Torres sí representa los intereses de la corrupción, ella sí representa el continuismo, que no cambie nada en nuestro país y que se pueda dar este régimen sistemático que viola los derechos humanos, que ahora tenemos a más de 25 fiscales, jueces y magistrados, periodistas en el exilio. Entonces ella sería la continuidad de este régimen y es por eso que toda esta maquinaria conservadora y de derecha, que por cierto el día de hoy salió en conferencia de prensa Sandra Torres diciendo que ella representaba la protección de la familia tradicional y que Movimiento Semilla, por ejemplo, estaba a favor de la Agenda 2030, de la aprobación o la legalización del aborto, del matrimonio igualitario, cuando en nuestro país nunca se ha hablado públicamente de estos temas, más allá de organizaciones dedicadas a este tipo de promoción de derechos humanos. Entonces vemos que
Es el mismo guión, el mismo discurso que están utilizando a nivel latinoamericano las derechas conservadoras para asustar a la población, el tema del comunismo, del socialismo, de la expropiación de propiedades, y a eso se lo agencian a Movimiento Semilla en estos momentos. Entonces la derecha conservadora, los conservadores corruptos ahora viran totalmente distinto y prefieren apoyar a Sandra Torres para conservar sus privilegios y para que la corrupción siga imperando en nuestro país. Y la llamada Carta Venezuela también pierde un poco de vigencia cuando apuntamos a un país como Guatemala, que en varios indicadores está igual que Venezuela, así que no, tampoco tendría mucho sentido. Y muchas gracias, Sergio, por esta entrevista. Y ya para cerrar, si tuvieras alguna reflexión final, algo más que decir. No, agradecerles por el espacio, muchísimas gracias. Personalmente, yo admiro muchísimo la política argentina, me gusta un montón. Creo que es uno de los países donde más se han conquistado derechos y donde también la derecha reaccionaria, los libertarios y todos estos movimientos reaccionarios y antiderechos, pues están cobrando nuevamente eh, auge, no solo en Argentina, sino en nuestra región latinoamericana. Y sobre todo agradecer por el espacio y que estén atentos a esta elección en Guatemala, porque es muy importante, trascendental y sobre todo histórica, que toda la sociedad guatemalteca se cansó, se hartó, y a través de la expresión del descontento y de ese mismo rechazo, pues votó diferente, votó por una opción que ellos consideran distinta a toda esta partidocracia corrupta, a todos estos partidos políticos tradicionales. Entonces hay que estar atentos a los resultados que puedan darse este 20 de agosto, que es la segunda vuelta, y esperaríamos que el Movimiento Semilla, a través de Bernardo Arévalo, pues gane la presidencia del país para tener por lo menos 4 años de oportunidades de establecer desarrollo, reducir los índices de pobreza, de desigualdad, de hambre, de desnutrición que imperan en nuestro país, y sobre todo trabajar en la lucha contra la corrupción y la impunidad, que es tan indispensable y tan importante en nuestra región y sobre todo en nuestro país. Muchas gracias nuevamente, Sergio. Él fue Sergio Moratalla, él es estudiante de Ciencia Política en Guatemala. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto cerramos esta nueva entrevista de Carta Política. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.